Entonces, el día de hoy la clase es sobre química inorgánica y los objetivos que tenemos es comprender lo básico de la química inorgánica y entender las nomenclaturas que existen en la química orgánica y cómo aplicarlas. Entonces, la clase se va a dividir en tres grandes partes, que va a ser los tipos de nomenclatura que hay, que son la stock, la tradicional y la sistemática. La stock también se puede conocer como la UPAC. Los compuestos binarios, y aquí vamos a hablar de la nomenclatura de los compuestos binarios, y los compuestos binarios son aquellos en los que la fórmula química o la molécula química son dos elementos, y los compuestos ternarios y la nomenclatura de estos compuestos son de aquellos que tienen tres elementos. Ahí, cuando les vaya diciendo los ejemplos, van a comprender de mejor manera, ¿ya? Entonces vamos a partir con los tipos de nomenclatura y la primera que nosotros tenemos es la nomenclatura sistemática, que en esta es una nomenclatura que se basa en nombrar a las sustancias usando prefijos numéricos que van a indicar el número de átomos de cada elemento de la molécula. ¿Ya? Entonces, si nos tomamos una molécula, por ejemplo, que es el CO2, podemos calcular que tenemos un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Entonces, recapitulemos, tenemos un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. El oxígeno va a pasar a llamarse óxido y el carbono se va a mantener con el mismo nombre. ¿Y por qué se va a pasar a llamar óxido? Básicamente porque en los compuestos binarios esta es una de las tantas formas en que se nos pueden presentar este tipo de compuestos, que es aquellos que tienen un metal o un no metal y un oxígeno, y todos se van a llamar óxidos. Entonces, el oxígeno cambia de nombre, pasa a ser óxido, y carbono se mantiene con el nombre que tenía. Y esta molécula, que es el CO2, súper conocida la molécula, se escribe este nombre en la nomenclatura sistemática como dióxido de carbono. Y se pues, estarán preguntando ¿por qué no le puse el prefijo que aquí tiene el carbono para uno, que es mono? Que aquí pueden ver que es una tablita con todos los prefijos que hay. Pues porque por lo general nos interesa más saber cuántos átomos de oxígeno tenemos. Y si tenemos desde 2 en adelante, se empieza a nombrar con el prefijo el metal o el no metal. Pero si es 1, no necesariamente. Por eso, por ejemplo, el monóxido de carbono, que es CO, ese óxido sí va a tener el mono, pero no el carbono, porque el que nos importa es el oxígeno. Y el carbono, o el metal, o el no metal, va a empezar a tener relevancia cuando tenemos 2 átomos o más. Y aquí yo les dejé una tablita con todos los prefijos y el número de átomos correspondientes. Sí, pero hay algunas moléculas que, aunque tengan carbono, son la excepción a la regla. El dióxido de carbono es una de ellas. Son el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Cualquier otra son orgánicas, pero estas dos son únicas que son inorgánicas. Porque curiosamente, el átomo que es más importante es el oxígeno, no es el carbono. ¿Ya? Y yo les dejé esta tablita que tiene hasta la cantidad de 10 átomos, pero es súper difícil que se vayan a topar con un átomo que tenga con una molécula que tenga los 10 átomos. Entonces, no tiene que preocuparse de si no se lo aprenden, se los pongo porque puede llegar a presentarse el caso, pero en temas PTU y en la cotidianidad
no lo van a encontrar. Lo máximo, hepta, que serían 7. Octa, nona y deca, por lo general, no se usan y es muy raro verlo. Ahora, vamos a pasar al otro tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura... Ay, se me perdió esta cosa. Stock o la UPAC. En modo personal, esta es mi favorita porque es la que menos va a confundir, la que menos tiende a error. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se basa en nombrar los compuestos escribiendo al final el estado de oxidación en números romanos. Es decir, yo lo único que me preocupo es el número que va a tener el estado de oxidación o la valencia y nada más. No necesito poner si es di, si es tri, si es mono, no necesito nada. Y algo súper importante es que si el elemento tiene un solo estado de oxidación, no se escribe. Por ejemplo, potasio tiene solamente un estado de oxidación. Entonces, si yo nombrara algún compuesto que tuviera potasio, con este tipo de nomenclatura no le pongo entre paréntesis en números en romanos. Y también es importante saber que no importa el signo del estado de oxidación que obtiene ese elemento, lo que importa es el número, porque aquí simplemente lo vamos a representar, no va a incidir como en la formación de la molécula. En otras palabras, si es más 2 o menos 2, no nos interesa que es 2. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, que era el del dióxido de carbono o el CO2, se mantendría el orden de la escritura, es decir, óxido y después el carbono, pero se van a eliminar los prefijos. Entonces, quedaría como óxido de carbono 4. ¿Y por qué 4? Porque se los voy a dibujar para que les quede claro que esto es algo que se puede hacer con muchos compuestos, que tenemos que el carbono estaba con su valencia 4 aquí, y el oxígeno con su valencia 2. Estas se juntaron y formaron el C4O2, pero como los dos son divisibles por el mismo número, que en este caso vendría a ser 2, yo las voy a simplificar estas valencias, y puedo hacer eso siempre y cuando todas las valencias sean simplificables por el mismo número. Si yo tuviera un 3 y un 2, no puedo simplificar. Entonces, como las dos son divisibles por 2 o son múltiplos de 2, lo simplifico y esto me queda como el conocido CO2. O sea, está simplificada y como se pueden dar cuenta, el carbono tiene la valencia 4, tiene valencia 2, tiene valencia 6 también, si mal no recuerdo. Pero como está ocupando aquí el 4, entonces yo pongo óxido, ¿cierto? Porque es un óxido y como dijimos del ejemplo anterior, se mantenía el nombre y el orden. Entonces, óxido de para indicar el elemento y le pongo la valencia en número romano. Si aquí hubiera sido 2, yo le pongo 2. Si le pongo 6, yo hubiera escrito 6. Pero como en este caso era 4, mantenemos el 4. Y la nomenclatura tradicional está... Ya. Voy a hacer una aclaración con respecto a lo anterior que me hicieron darme cuenta. Me confundí y esto no es así. Esto es C2 o 4. Y ahí sí, nos da el CO2. Ahí sí que sí. Esto sí es el dióxido de carbono. Lo otro no tiene nada que ver. En las valencias al revés. Después van a entender por qué era así. Cuando entremos a la parte de compuestos binarios y compuestos ternarios se va a quedar mucho más clara.
pero tenía que hacer la aclaración para que no se quedaran con la duda. Ahora, la nomenclatura tradicional, esta es mucho más compleja porque aquí nos va a importar bastante la cantidad de valencias que tenga el elemento. Porque en este sistema vamos a indicar la valencia del elemento, que va a tener un nombre específico, con una serie de prefijos y sufijos. Probablemente lo hayan escuchado: el oso, el ico, el hiposo, el perico. Lo deben haber escuchado. Pero esto es muy importante. Cuando el elemento solo tiene una valencia, ese sufijo va a terminar siempre en ico, porque es la más grande y la única. Cuando tenemos dos valencias, va a aparecer el sufijo oso, que va a ser para la valencia de menor valor, y el ico ahora va a ser para la valencia de mayor valor, o la valencia más grande, o estado de oxidación. ¿Vale? Si digo estado de oxidación o valencia, es lo mismo. ¿Por qué? Porque se usan los mismos valores, ¿ya? Pero si tenemos tres valores, aquí es cuando empezamos a utilizar los prefijos y los sufijos. Entonces, si tenemos tres valencias, vamos a ocupar el prefijo hipo y se va a mantener el oso para la valencia más pequeñita. El sufijo oso para la que quede entre medio y el ico para la más alta. Puede que ahora no esté quedando súper claro, pero cuando yo les muestre los ejemplos van a comprender. Y cuando tenemos cuatro valencias, vamos a utilizar los prefijos que ya dijimos, ¿cierto? Pero ahora le vamos a incluir que a la valencia más grande vamos a agregarle el prefijo per y el sufijo ico. Entonces, recapitulando, si tiene cuatro valencias sería hipo, oso para la más pequeña, oso para la segunda más pequeña, ico para las de las altas, la de menor valor, y per ico para la de mayor valor. Puede que ahora suene muy confuso y que no lo logren ver, pero yo aquí les traigo unos ejemplos. Por ejemplo, para la primera regla que decía de una sola valencia, tenemos que el óxido potásico es su mayor representante. ¿Por qué? Porque el potasio solamente tiene una valencia, como ya les mencioné anteriormente. Entonces, al tener solamente una valencia, ese valor es ico y siempre va a ser ico. Ahora, si nos vamos al hierro, tiene dos valencias, 2 y 3. Entonces, si estamos en presencia de un compuesto con la valencia 2, se va a formar el compuesto con el oso. Si estamos con la valencia 3, se va a formar aquel compuesto que necesite la terminación ico, y esto corresponde a la segunda regla, que es la de dos valencias. Yo aquí le ocupé el ejemplo de los óxidos. Entonces, con valencia 2, se va a formar el óxido ferroso y con valencia 3, el óxido férrico. Y aquí les puse la fórmula química de ese compuesto. El azufre tiene tres valencias, 2, 4 y 6. Entonces, si nos vamos a la tercera regla que decía de las tres valencias y los prefijos y los sufijos, entonces, con valencia 2 va a formar lo que se conoce como hiposulfuroso, porque es la valencia más pequeñita. Para el 6 se va a quedar el sulfúrico, porque en este caso es azufre, porque es la valencia más grande. Y la que quedó en el medio, como no es la más pequeña, pero ni tampoco es la más alta, ya con el oso. Entonces ese va a ser sulfuroso.
Ahora aquí puede que les salte la duda, si es que no la tienen, pero se las voy a responder igual, de por qué hay algunos elementos a que al nombrar se les cambia el nombre. Es simplemente para hacer como alusión a su nombre o en inglés o en latín, que a muchos viene en latín. Entonces, por eso se les cambia el nombre y es como por convención. Así como está la ley de las unidades de la masa en la física y en química también, que a lo mismo donde estemos, metros siempre es igual, ya algo es así. Para pelear por el tema es por eso. Y finalmente, un claro representante de la cuarta regla, que decía las 4 valencias, es el cloro, porque tiene 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7. Entonces, para cuando esté con la valencia 1, es decir, se forma un compuesto con valencia 1, se va a formar un compuesto hipocloroso. Probablemente habrán escuchado hipoclorito alguna vez. Viene de eso, de porque está con la valencia más pequeñita. Si está con la valencia 7, como es la valencia más grande, va a formar un compuesto perclórico. El per para señalar que es la más grande y el ico porque es de las valencias de mayor valor. Entonces, el 3 y el 5, que son las que nos quedan en el medio, una va a ser oso y la otra va a ser ico. ¿Cuál es cuál? La oso es para la segunda más baja y el ico para el segundo más alto. Entonces, para llevarlo el tema del ejemplo, hacerlo más fácil, entre 5 y 3, el 3 es más pequeño. Entonces, como el 3 es más pequeñito, este va a ser oso y el 5 va a ser ico. Les voy a dar aquí una estrategia si es que se les llegase a olvidar cuál es el oso y cuál es el ico. Siempre comparen entre dos. Por ejemplo, entre 1 y 3, ¿cuál es más pequeño? El 1. Entonces, el 1 es el más pequeñito. Entre el 3 y el 5, el 3 más chiquitito. Ahí, entonces este le sigue. Después, entre el 5 y el 7, ¿cuál es el que es más pequeñito? El 5. Entonces, el 7 es el más grande. Y así, para que no se les olvide, y en el caso de que se llegasen a olvidar, pueden recurrir a esto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Necesitan que repita algo, que les vuelva a explicar una parte? Porque igual es confuso. ¿O seguimos? Me llega una pregunta que dice cómo saco los estados de oxidación. Por lo general están en la tabla periódica, ¿ya? En la tabla periódica hay una parte que dice estado de oxidación y ahí salen todos. En este momento yo no lo tengo, pero se los voy a mandar para cuando manden el video de la clase. Les voy a mandar como una tablita. Pero la prueba hay una fórmula. Una fórmula, mira, no me acuerdo exactamente cómo es la fórmula porque muchos, pero lo más recomiendo es saberse que el oxígeno siempre es 2 y el hidrógeno es 1. Eso básicamente. El hidrógeno es 1, el oxígeno es 2, con los signos, el hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2. Y hay una fórmula que era como decir, em, por ejemplo, el, no sé, el azufre por su valencia, ¿cierto? Más el oxígeno, ¿cierto? Por menos 2, eso me tenía que dar igual a 0. Entonces, era les pi por la valencia, ¿cierto? Y si teníamos 2 oxígenos, le ponía 2 por menos 2, ¿cierto? Ahí, 0. Entonces, este se puede pasar a ser la cantidad de
azufres que yo tenía. Entonces, el azufre, por ejemplo, tenía 2 azufres, entonces 2 por X, ¿cierto? Más menos 4, entonces es igual a 0. Entonces, aquí 2X, ¿cierto? Es igual a 4, dividen y X es igual a 2. Así era la fórmula, creo. Y que no me acordaba, creo que así es la fórmula. Y si se dan cuenta, digo, porque el azufre tiene valencia 2. Pues ahí está. Sí lo pueden sacar, pero mi consejo es que se aprendan esa, que el hidrógeno es +1, el oxígeno es -2 y las del carbono, que son las que más se usan. Que el carbono, si mal no recuerdo, es 2, 4, 6. Si mal no recuerdo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O necesitan que explique algo de nuevo para descontinuar? ¿Sí, no? Recuerden que esta clase es más cortita, así que si necesitan que repita algo, ustedes me dicen nomás. Ya. Clarito como el agua, perfecto. Entonces, ya, continuamos. Esto es importante que ustedes se los quede aquí grabado en la cabeza. Se les puede olvidar, evidentemente, pero es importante que tengan esta información, ¿ya? Todo tipo de compuesto inorgánico se va a nombrar de manera distinta. Un óxido no se va a nombrar igual que un ácido ni que una sal. Todos son distintos. Así que no crean que, porque no es como en orgánica, que siempre se va a nombrar por la cadena principal y con todos sus sustituyentes y los enlaces para que queden con el menor número. Esa regla aquí no funciona. Y como yo les explicaba, los compuestos binarios, estos son aquellos que tienen 2 elementos en su fórmula, y los compuestos ternarios, aquellos que tienen 3 elementos en su fórmula. Y por lo general, casi todos estos compuestos se encuentran con su nomenclatura o IUPAC o tradicional. Y en algunos casos se puede nombrar de las dos maneras. Y van a dar cuenta porque hay algunos que ocupan, por ejemplo, solamente la parte de la tradicional para referirse a la valencia y otros que no ocupan la tradicional, ocupan la IUPAC para decir de y el metal o el no metal. Entonces, les tenía que hacer hincapié en esto, que si bien todos, probablemente todos se pueden nombrar de las 3 maneras que yo les enseñé, o la van a encontrar como IUPAC o la van a encontrar como tradicional. Y hay algunas, solamente algunos que se pueden nombrar de las 2 formas, que por lo general son los óxidos y las sales. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a los compuestos binarios, que son los compuestos con 2 elementos en su fórmula. Los primeros son los óxidos metálicos y que están formados, justamente por su nombre lo dice, por un metal y el oxígeno. Los metales son los que abundan en la tabla periódica, pues eso se encuentran casi toda la tabla periódica, pero los únicos que no son metales son los gases nobles y algún que otro elemento, como lo puede ser como lo es el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el azufre, el fósforo, el cloro, el yodo, el paladio creo que también, no me acuerdo, pero yo les nombré los que por lo general tienen que saber que no son metales porque son los que más se van a nombrar y los que más a la hora de formar compuestos van a estar presentes. No es necesario que sepan el nombre de cada no metal o de metal, no. Tienen que saber cuáles son no metales para así poder catalogarlos. Y se van a presentar siempre de esta misma forma, que es lo que yo corregí antes cuando les mostré por qué se simplificaba el tema de el dióxido de carbono o el CO2. Porque primero va el metal
Y este 2 que está acá va a representar a la valencia del oxígeno. Y aquí no me interesa si tiene valencia positiva o negativa. Es la representación de la fórmula. Si tengo que ocupar el cálculo, ahí sí. Y esta a su vez va a ir acompañado de el metal y abajito va a ir con la valencia de este metal. Por ejemplo, si tuviéramos el óxido sódico, sería, decirles, nada, ¿cierto? Que sería, venía a ser el sodio, el 2, O, y el estado de oxidación del sodio, que no recuerdo en este momento cuál es. Y los óxidos metálicos siempre son de la misma forma. Óxido, y luego el nombre del metal y la terminación que va a tener este dependiendo de la nomenclatura que ocupemos. Y este óxido viene del oxígeno. Entonces aquí tenemos el ejemplo de el Cu2O, que dependiendo de cómo yo lo elija nombrar, se puede nombrar en la stock o en la tradicional. Aquí vamos a tener óxido de cobre 1 u óxido cuproso. ¿Por qué? Porque el cobre tiene valencia 1 y valencia 3. Y como aquí estamos con la valencia más pequeñita, entonces es cuproso. Y entre paréntesis aquí le puse el 1 porque es la que estoy ocupando. Les voy a mostrar aquí para que ustedes sepan cómo sería, por ejemplo, con la valencia 3, ¿ya? Sería C, la U, la 2, el 2, porque el del oxígeno, ¿cierto? Con el oxígeno y la valencia 3. Entonces este sería óxido de cobre 3 u óxido cúprico. ¿Ya? Y como les mencioné anteriormente, para que se puedan simplificar los estados de oxidación de la fórmula, ambos tienen que ser divisibles por el mismo número. En este caso, ni el 2 ni el 3 se puede dividir entre sí, entonces va a quedar así. Pero, por ejemplo, si hubiera sido Cu2 y O4, ahí yo lo hubiera podido simplificar porque los dos se dividen por 2. ¿Quedó claro, cierto? O repito otra vez. Pero si vieron que me pongo la... Aquí, pero me duele un poco la cabeza. ¿Estamos todos bien? ¿Estamos todos bien? Perfecto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Claro, una cosa sí. La valencia del oxígeno va con el metal, la valencia del metal va con el oxígeno. En teoría sí, es cruzado. ¿Seguimos? Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, ya, voy a continuar. Ya. Ya, vienen los hidruros, que estos están formados por un metal y el hidrógeno. Esa es la diferencia entre este óxido y los hidruros. Y aquí se presentan de esta forma. El metal, al igual que el anterior, viene cruzado. Entonces el metal con la valencia del hidrógeno, que es 1, más el hidrógeno con la valencia de ese metal. Y aquí yo les doy el tip de la vida para que ustedes puedan identificar cuándo es un hidruro. Si el hidrógeno está al final de la fórmula en un compuesto inorgánico, siempre va a ser hidruro ese compuesto. Siempre. Si está al comienzo, ahí ustedes tienen que analizarlo porque puede ser otra cosa. Puede ser otro tipo de compuesto. Pero si está al final, sí o sí es hidruro. Y esta, como les dije, que habían algunos compuestos que se podían nombrar solo con una de las dos, se nombra solo con la UPAC. Y nos vamos a encontrar que es primero
la palabra hidruro de para indicar el metal que está formando este hidruro. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es el calcio, el CaH2. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que está el calcio con la valencia del metal, perdón, del hidrógeno, y el H, ¿cierto?, el hidrógeno con la valencia del calcio. Y aquí se nombra como hidruro de calcio. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no tengo indicado el número? El calcio tiene solamente una valencia. Entonces, como tiene una valencia, no lo tengo que indicar. Pero, por ejemplo, si yo hubiera ocupado, no, porque el que se me vino a la mente es no metal. Pero si yo hubiera ocupado, por ejemplo, el cobre que ocupé en el ejercicio anterior, hubiera tenido que indicar cuál de los dos estados de oxidación del cobre estoy ocupando. Pero en este caso, como tengo solo uno, entonces no menciono nada. Y para continuar tenemos aquí los óxidos no metálicos. Que la única diferencia entre los óxidos metálicos y no metálicos es que esto está formado por un no metal y un oxígeno. El resto es prácticamente igual. ¿No? Como les dije, la diferencia con el anterior, con el óxido metálico, es que se forma con un no metal. Pero en temas de nomenclatura no cambia nada. Se presenta así. El no metal con la valencia del oxígeno más el oxígeno con la valencia del no metal. Cruzado nuevamente. Como es óxido, siempre va a comenzar con la palabra óxido y luego el nombre del no metal y la valencia correspondiente. Recuerden, si es Yupac o Stock se nombran, perdón, si es Yupac o tradicional se van a nombrar un poco distinto. Entonces, voy a quitarme la pluma para que ustedes puedan ver. Tenemos el S2 o 4, ¿cierto? Que se va a simplificar como SO2. ¿Por qué? Porque los dos son divisibles por 2 y esto se va a nombrar como óxido de azufre 4 u óxido sulfuroso. ¿Por qué? Porque tenemos 3 valencias con el azufre, entonces hay valencia 2, valencia 4, valencia 6. Entonces, como es 4, como estamos con la 4, se menciona aquí entre paréntesis y el número romano, que es el número 4, y en la tradicional, como es la valencia del medio, queda con oso. Y de esta manera es como se simplifica. Lo voy a volver a recalcar porque es fácil olvidar este detalle. Si no se pueden dividir por el mismo número, no se simplifica. No se compliquen. Y que se simplifique es un tema netamente de estética. O sea, no va a incidir en la formación del compuesto. Es como por convención que se hizo, ¿ya? Vamos a tirar ahora los hidrácidos. Y estos están compuestos por un no metal y el hidrógeno. Pero estos no metales son solamente para aquellos que están en el grupo 6 y 7A, que usted se está preguntando, ¿cuál es el 6 y 7A? Bueno, tenemos la tabla periódica, ¿no? Y saben que está el 1, 2A, después vienen todos los de transición, y después viene como otra partecita, y en la última columna están los gases nobles. Los gases nobles son el 8A, entonces serían los que están una columna al lado de los gases nobles y la anterior a esa, es decir, la penúltima. Perdón, la anterior a la penúltima. Anterior a la penúltima. En realidad yo sola. La
que va antes de los gases nobles y la que va anterior a esa. Esos serían el 6 y 7A. Lo recuerdo porque es muy fácil que se nos olvide, hasta a mí se me ha olvidado, y eso que yo estudio química, o sea, nos puede pasar a todos. Y que por eso lo vuelvo a comentar, a decir, decalcar. Y se va a presentar en la forma como si fuera un hidruro, que va a ser un no metal con la valencia del hidrógeno, y el hidrógeno con la valencia del no metal, cruzado nuevamente. ¿Y por qué hay que hacer la salvedad aquí? Dos hidrácidos de los hidruros, porque no se nombran igual, a diferencia de los óxidos, que se nombraban igual. Porque estos hidrácidos escriben primero con el nombre ácido, luego viene el nombre del no metal hasta cierta parte y va a terminar con la palabra hídrico. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, yod hídrico. Luego aumentar el HCl, o mejor conocido como ácido clorhídrico. Por lo general, a estos grupos se les deja la primera sílaba, hasta la primera sílaba y la consonante que viene después. Cloro tiene dos sílabas, entonces es clo y la R, y esa O al final se pasó por el hídrico. De manera que quede siempre una consonante antes que la H. ¿Ya? Y lo vamos a ir al último compuesto binario antes de tomarnos un break. Pero antes de irnos a la sal, ¿vamos bien? ¿O necesitan que repita algo? ¿O tienen dudas? ¿Ah, bien? ¿Vamos bien? Ya. Que aquí es cuando empieza la cosa un poco a ponerse más compleja y mucho más confusa. Entonces, a las sales binarias también se le conoce como sales hidrácidas. Simplemente se los menciono porque pueden encontrarlo así en algún texto. Y estas sales están formadas por un metal y un no metal. Y los no metales, al igual que con los hidrácidos, son los del grupo 6 y 7A. Si no son de esos grupos, no van a formar una sal binaria. ¿Ya? Por ejemplo, el carbono no forma sales binarias. El nitrógeno tampoco. ¿Y cómo se escribe? Tal cual como está ahí. Es cruzado también, pero aquí es cuando nos podemos confundir, porque no es algo que va fijo como el oxígeno o el hidrógeno. Entonces, va primero el metal, ¿cierto? Con el estado de oxidación del no metal que estamos ocupando en la sal. Después el no metal y el estado de oxidación del metal. Aquí es cuando se empieza a poner un poco confusa la cosa. Esto se los tenía que tirar todos juntos porque si no se van a perder. Entonces, primero se comienza nombrando los metales con la terminación uro, porque primero se forma un ion. Este metal, por lo general, es, por ejemplo, HCl, como se dice acá, ¿cierto? Que se separó y quedó en un ion de hidrógeno y un ion cloruro. Por eso la terminación uro. Cuando son iones de un no metal, por lo general se tiende a poner esa terminación. Y después, este ion es el que se va a encontrar con el metal y va a formar la sal. Y al formar la sal, entonces, primero va el nombre del no metal con la terminación en uro y luego el metal con su respectiva valencia. Volvamos al ejemplo. Como le dije, ¿cierto? El ácido clorhídrico se separa en
hidrógeno y cloro. Entonces este cloro se va a conocer también como un ion cloruro. Este ion cloruro se va a juntar con el hierro y vamos a formar la fórmula que está aquí, que es el FeCl2. Repasemos. Fe, ¿cierto? Con la valencia del no metal, que en este caso como es 1, podemos no anotarla. Y el cloro con la valencia del hierro, que en este caso es 2. Entonces, esto podemos nombrarlo. Aquí se me pasó el 2, pero tienen que entender que es cloruro de hierro 2 en UPAC, con números romanos, o cloruro ferroso. ¿Por qué? Porque hay otra valencia con el hierro que es 3, si no me acuerdo. Sí, es 3. ¿Sí, Consu? Profe, a ver si entendí, o sea, si nos preguntan sobre el estado de oxidación del hierro con el cloruro, nos preguntan hacia el estado de oxidación del cloro, sería 1, 1. 1, y la del fierro sería 2, o sea, perdón, Sí, del hierro sería 2. claro, del hierro sería 2. Ya, ya, ok. Gracias. De nada. Por lo general, en este tipo de compuesto y en la nomenclatura, el nombre del final y la valencia va a estar asociada al metal, porque yo ya estoy diciendo cuál es el no metal con la terminación puro. Y en la fórmula va a estar puesta la valencia o el estado de oxidación de este no metal. Por eso puede llegar a ser confuso y después se van a dar cuenta que en las sales ternarias sí entra nombrarse. Entonces, ahí sí tiene mucho que incidir el tema de la valencia. Acá no tanto, ¿ya? No sé qué les parece, pero yo digo que hagamos un recreo y aquí un recreo más largo, porque todavía ni siquiera son las 7 y quedan ver solamente lo que son sales, más que sales. Me queda ver este, pero queda ver este y lo que son los compuestos ternarios. ¿Qué me dicen? Terminamos peróxido y de ahí nos vamos a un recreo de como unos 20-25 minutos y yo les pongo ahí su buena música. ¿Sí? Ya, perfecto, maravilloso. Entonces nos vamos a ir al último compuesto binario, que son los peróxidos, y estos podrán deducirlo, pero son formados por un metal y un oxígeno. Pero aquí, con la salvedad que son solamente los metales del grupo 1A. La primera columna hacia abajo. Está el hidrógeno y está el litio. Esos dos son los mayores exponentes de esos grupos. También está el sodio, también está el calcio. El calcio creo que no. Está el potasio. Y aquí, ¿cuál es la salvedad? ¿Por qué son del grupo A? Porque estos metales siempre tienen valencia 2. Entonces, es el metal, ¿cierto? Con la valencia del oxígeno. Esto se repite de lo que eran los óxidos. Y el oxígeno aquí va a tener valencia 2. ¿Cuál es la diferencia entre estos y los óxidos en temas de fórmula visual? Es que acá no se pueden simplificar las valencias, no se van a simplificar las valencias. ¿Y cómo se nombra? Se nombra comenzando con peróxido de y después el nombre del metal. Y aquí yo les puse el peróxido más conocido de la historia, que es el agua oxigenada, que es H2O2. Y se le nombra como peróxido de hidrógeno. Por ejemplo, a ver, si fuera un óxido, sería así, ¿cierto? El agua. Pero el agua oxigenada tiene esto. Se le agregó un átomo de oxígeno. Por lo general, eso es lo que ocurre. Se le agrega un átomo de oxígeno a la fórmula, entonces para representar que está con este
oxígeno extra con este pequeño átomo que está aquí, viniendo a pintar el mono, es que no se simplifica. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en una fórmula química se encuentran que hay algo que ustedes saben que es un óxido, pero que tiene un oxígeno extra, porque no está simplificado, es que ese es un peróxido. Pero tienen que verificar si ese metal que acompaña al oxígeno es o no del grupo 1A. ¿Ya? Sí, Consu, tienes la mano levantada. Sí, en la guía dice óxidos metálicos y sale como ejemplo metal 2 y más oxígeno X. ¿No sería, al tener el 2 en el metal, significa que es del oxígeno, ¿cierto? El X estaría en el metal. ¿Por eso no Claro, sería peróxido? claro, pues eso sería peróxido, porque ese es del metal. Aquí siempre es 2. ¿Cómo? Espera. ¿Cómo? En los peróxidos, que ahí puede que haya un error de tipo, tengo que revisar, ¿ya? Pero en los peróxidos siempre la valencia que va a acompañar al oxígeno es 2, siempre. En los óxidos puede ser cualquier valencia, pero siempre y cuando sea del metal. Aquí, por ejemplo, aunque el metal tenga en un peróxido valencia 3, como es peróxido va a ser valencia 2. ¿Quedó más claro ahí? ¿Lo puedes repetir, por favor? Ya, mira. Si estamos frente al mismo compuesto, a ver, pensemos en otro. Me lo voy a inventar porque no me recuerdo, ¿ya? Con el potasio. Este es lo normal. El potasio con valencia 2, ¿cierto? Por el oxígeno, y el oxígeno que no tenga ningún número porque el potasio tiene una sola valencia y creo que es 1. ¿Ya? Pero, ¿qué va a pasar? Que si, por ejemplo, la valencia del potasio fuera 3, formaríamos esto, ¿cierto? Y este vendría a ser ahora el óxido, si es que fuera la valencia 3. Pero en caso de que este compuesto sea peróxido, aunque la valencia del potasio sea 3, siempre va a ser K2 o 2 lo que va a terminar acompañando, va a ser un 2 en el fondo el que va a terminar acompañando el oxígeno. En los peróxidos da igual cuál es la otra valencia, las valencias que pueden tener estos metales, porque siempre va a ser 2 la valencia que le va a dar el oxígeno al metal. Siempre va a ser 2 en los peróxidos. Si no es peróxido y estamos en los óxidos metálicos o los no metálicos que yo ya les mencioné, ahí va a ser cualquiera de las valencias que puede tener ese metal. ¿Ya? ¿Ahí quedó más claro? Y como el metal es el segundo grupo, sí o sí tiene valencia 2, por eso queda así, ¿o no? Del 1A. Sí. Ya, ok. Sí, ahí entendí. Gracias, profe. Ah, ya de nada. Bueno, entonces, ahora son las 7, nos dio justo las 7. Vamos a hacer ahora un recreo de unos 20 minutos hasta las 7:20 y de ahí nos vamos a hacer lo que son los compuestos ternarios, que es lo último que nos queda ver, y ahí vamos a ir un poco más lentito, ¿ya? Así que pueden ir ahora a tomarse su tecito, ir al baño, comer. Entonces, los compuestos ternarios, como les dije anteriormente, son aquellos que tienen 3 elementos en su fórmula. Y aquí obviamente son menos compuestos los que se forman. Los primeros son los hidróxidos, que probablemente les suene conocido. No sé. Estos hidróxidos están formados por un metal y un grupo OH. ¿Ya? A ambos les va a afectar la valencia o estado de oxidación del metal.
¿Por qué? Porque la presentación es metal más el OH y la valencia de este metal se va a poner al lado del grupo OH. Entonces la OH por lo general en algunos casos va o con paréntesis y abajito anotada la valencia, o si no, simplemente se anota abajito. Y algo importante, los hidróxidos siempre son bases, es decir, su pH es de 7 en adelante, hasta el 14. Y para nombrar, primero hay que saber que se escribe la palabra hidróxido y después el nombre del metal con su valencia. Entonces yo aquí le puse por ejemplo, el Fe, paréntesis OH, paréntesis 2, que se puede nombrar como el hidróxido de hierro 2, porque el hierro tiene más de una valencia, o hidróxido ferroso, o incluso pueden que hayan escuchado este. Ay, perdón. El NaOH, o el famoso hidróxido de sodio. Este es la base más conocida que existe. Y este es el... Voy a ver si me sale escribiendo porque soy un poco chueca. Este es el hidróxido de sodio, ¿no? Que es el hidróxido más conocido que existe, o la base más conocida. Y aquí, a diferencia de en el ejemplo que yo les di, no se pone la valencia entre paréntesis porque la valencia de ambos es 1. O mejor dicho, como el sodio tiene solamente una valencia, entonces no es necesario colocarla o colocarlo entre paréntesis. Tampoco es necesario ponerlo a veces, por ejemplo, cuando es más de 1 la valencia, ponerle el número, pero también es probable encontrarlo con paréntesis. Entonces pueden encontrarla de las dos formas, ¿ya? ¿Estamos claros con ese? ¿O repetimos? Que igual aquí empezamos a entrar en terreno más confuso. ¿Estamos bien? ¿Perfecto? ¿Sí? ¿No? ¿Profe? Uh-huh. No entendí lo de ambos le afecta la valencia del metal. Ya, mira, simplemente tienes que saber que la valencia que se va a anotar en la fórmula es la del metal. Y a ambos le afecta porque se escribe al final del el OH. Básicamente es como para decir que los dos se van a regir, es decir, tanto el metal como el grupo OH por la valencia del metal. Eso quiere decir ese punto, simplemente. Que no es que, por ejemplo, cuando vaya a reaccionar una de las dos valencias va a ser más fuerte, no. Sino que en temas de nomenclatura, la valencia importante es la del metal y esa es la que se va a escribir. ¿Quedó más claro ahí? Porque igual es un poco confuso ese punto, la verdad. ¿Mejor ahí? ¿Mejor ahí, cierto? ¿Sí? Ya. ¿No? Ya, mira. Olvídate que dice que va a afectar a la valencia a ambos. ¿Ya? Es simplemente cómo se denomina. Quédate con eso. Pero, ¿qué es lo importante de ese punto? Lo importante de ese punto es que cuando estamos en presencia de un hidróxido, el metal y el grupo OH, cuando yo lo vaya a escribir, la única valencia que me va a importar es la del metal. Y la valencia del grupo OH va a estar escrita, ¿cierto?, entre paréntesis, que es la del metal. Siempre es la del metal. Esa es la valencia que te importa. Esa es la oxidación que te importa.
A eso va el punto. O por decirlo de alguna u otra manera. Está el metal, está el OH, y lo que yo voy a poner entre el paréntesis del OH es la valencia del metal. ¿Sí? No te importa si el OH tiene valencia. La que te importa es la del metal. Hay que mejor. Maravilloso. Sigamos entonces. Que aquí ya nos empezamos a ir a un nivel de profundidad un poco más grande, de nada. Porque tiene que quedar esto súper más claro, mucho más claro, mejor dicho, para continuar con lo que son las sales ternarias, que es como lo más complejo de los compuestos ternarios, por decirlo de una forma. Entonces, los oxiácidos también se los conoce como oxácidos. Les doy ese nombre porque hay algunos libros que los ponen así y es absolutamente lo mismo. Y aquí, ¿cierto? Está formado por un hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Entonces, de una u otra manera, se puede decir que es la reacción entre el agua y un no metal, o la mezcla entre un agua y un no metal. Y se escribe de esta manera: el hidrógeno, después el no metal y después el oxígeno. Siempre va a ser de esa forma. Y esto es importante, porque hay algunos de estos oxácidos en los que se les va a agregar una molécula de agua extra o dos moléculas de agua, es decir, por lo general es una sola molécula de agua, pero a estos elementos se les puede agregar una molécula, dos moléculas o tres moléculas de agua. Y son los que están aquí entre comillas. El que más van a encontrar ejemplos es con el fósforo. Entonces, yo se los voy a explicar con el fósforo, ¿ya? Lo van a entender mejor cuando veamos los ejemplos. Entonces, para nombrar a este tipo de compuestos, primero va el nombre de ácido y el elemento con, perdón, está bien, el elemento con su valencia. Y ahí puede ser Yupac o la tradicional. Y esto era lo que les tengo que explicar con respecto a la molécula de agua. Para estos cuatro elementos hay que ver cuántas moléculas de agua se le agregan. ¿Por qué? Porque si tiene una sola molécula de agua, se le va a anteponer al nombre del no metal la palabra meta. Si son dos moléculas de agua, puede ser piro. Y si son tres moléculas de agua, se le va a agregar la palabra orto, así, efectivamente. Entonces aquí tenemos el ejemplo, que es el mismo que está en la guía, que dice que ¿cierto? Este era el dióxido de carbono. No, el monóxido de carbono y el agua, ¿cierto? Forman este compuesto que está acá, que se llama ácido carbonoso. Y aquí tenemos el caso que que lo voy a ocupar, que es con el fósforo, que tenemos que el fósforo de valencia 2 y dos moléculas de agua forman, ¿cierto? Lo que vendría siendo esta molécula de acá. Que sería H4P2O7 y se va a nombrar como pirofosfórico al tener dos moléculas de agua. Entonces, con el fósforo, puede ser, les voy a poner aquí los otros tipos, que puede ser en esta molécula, que puede ser H2, ¿cierto? P2 y O2. Y O3, perdón. Entonces, este sería con una molécula de agua. Entonces va a ser meta.
Y a la misma fórmula, esta, P2O2, le vamos a agregar ahora 3 moléculas. Entonces sería H3, ¿cierto? Se mantiene el P2. Y tenemos que aquí tienen 2 moléculas de agua, ¿cierto? 2 moléculas de oxígeno, perdón, más 3 de agua serían 3, 5. A ver. Este es 5, perdón. Por eso se pueden confundir. Porque este es 7. Va a ser orto. Entonces, si tenemos estas fórmulas, hay que ver cuántas moléculas de agua se les agregó. Y ya a ese se le va a poner el nombre. Entonces, meta, por ejemplo, y como este es con fósforo, es fosfórico. Este es ortofosfórico. Y este que tiene 2 era pirofosfórico. O con otro, por ejemplo, el famoso HNO3, que la diferencia es que no es un no metal simplemente y no está dentro de estos elementos que se le puede agregar más de una molécula de agua. Entonces este es el famoso ácido nítrico. Ácido nítrico. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que quedar aquí de información? Que es la reacción del agua con un no metal, que hay elementos a donde se le va a agregar más de una molécula de agua y que cuando estemos en la fórmula con algunos de esos elementos hay que ver cuántas moléculas fueron agregadas para llegar a esa fórmula. Y en esos elementos hay que indicar con los nombres de meta, piro y orto la cantidad de moléculas de agua que se agregó porque cada nombre indica distintas moléculas. Y si no, no se le agrega nada y simplemente se nombran todos como ácido y el nombre del metal. ¿Vamos bien ahí? ¿O me explico de nuevo? Que puede que sea confuso. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Repetimos? ¿No repetimos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Profe, Uh-huh. si sumamos P2O2 más 2 moléculas de agua, Uh-huh. el O no debería tener un 4 en vez de un 5. Toda la razón. Toda la razón. ¿Ves? O sea, corrige. No perdemos nada. Entonces aquí Profe, ¿y acá también se pueden simplificar los sí, coeficientes? siempre. ¿Sí? Siempre. Lo único donde no se simplifica son los peróxidos. Ya, gracias. Pero aquí se puede simplificar sin ningún problema. De nada. O sea, quedaría en H2PO2. Y ahora nos vamos a ir a las sales ternarias, que a mi parecer son lo más complejo de nombrar porque hay que estar atento a, sobre todo, la parte inicial. También se le conoce como sales de oxiácidos o sales de oxácidos, porque vienen de lo anterior que ya hablamos. Y estos están formados por un metal, un no metal y el oxígeno. De la forma que representa el metal, el no metal y el oxígeno. Y la parte que siempre vamos a primero a tratar es esta, el no metal más el oxígeno. ¿Por qué? Porque el metal con el no metal con el oxígeno van a venir del ácido que se forme aquí, en el oxácido. De aquí van a venir este ácido, ¿cierto? Que
se va a separar en un ion. Entonces, este ion se va a llamar, valga la redundancia, ion, y se le va a agregar el nombre del no metal con la terminación ito o ato, dependiendo de la valencia del no metal. Aquí es cuando empiezan a hacer juego las valencias de los metales y los no metales juntas. Si es la valencia más pequeña, se va a ocupar el ito. Si es la valencia más grande, se va a ocupar el ato. Por lo general, los metales que pasan a... los no metales que se ocupan en las sales ternarias tienen 2 electrones de valencia. Va, 2 valencias. Entonces, es ito o ato. No hay mucha más complejidad en eso. Entonces, este ion que se forma se va a juntar con el metal y se va a formar la sal. Y para nombrar la sal, primero va el nombre del no metal y luego la del metal con su valencia. Muy confuso puede ser, pero aquí les voy a explicar pasito a pasito y con calma. Entonces tenemos H2CO2 como ácido, ¿cierto? Que se va a separar. Entonces, se va a separar el hidrógeno del resto de la molécula. Entonces va a quedar H más el CO2. Y a su vez, este ion para que quede como ion, el CO2, que es la parte que nos interesa, siempre va a quedar elevado a la cantidad de electrones o átomos que yo tenga de hidrógeno. Por lo general son 2. Entonces va a quedar este CO2 elevado a menos 2. Entonces ahí tenemos el ion. Ese va a ser nuestro ion. Quedaría de esta forma. CO, se los pongo porque no se podía poner de otra forma. Entonces va a quedar así. Menos 2, porque fueron 2 átomos, si se pueden dar cuenta acá, de hidrógeno los que perdió. Entonces, por eso, menos 2. Este ion, entonces, tiene un nombre ahora. Y se llama ion carbonito. ¿Por qué? Porque es carbono y está ocupando la valencia más pequeña. Por eso es carbonito. Entonces, este ion, que ya tiene nombre, que es carbonito, se va a juntar con un metal, que en este caso fue el mercurio, con la valencia más 1. Aquí es importante tener clara cuál es la valencia del metal y no metal, porque aquí va a empezar a ser más importante. Entonces, se van a juntar y sabemos que va primero el metal, después no metal y después el oxígeno. ¿Y cómo esto se va a formar en la molécula para poder nombrarla? Bueno, sabemos que se mantiene el metal primero, pero ahora el metal va a tener como número que lo va a acompañar, como si fuera su, por decirlo de alguna forma, carga, la cantidad de electrones que haya tenido el ion. Es decir, la carga del ion va a ser mi numerito que lo acompañe. Entonces, por esto ese es Hg2. Y después, entre paréntesis, por una cosa netamente para diferenciar, yo se pone y se mantiene ahora el no metal y el oxígeno juntos, porque como vienen del ácido, no nos conviene separarlos. Y como la carga del ion queda aquí con el metal, entonces lo lógico es que la carga del metal quede con el ion. Pero como es 1, la carga del metal, no es necesario ponerla. Si fuera 2, habría que ponerla.
Me llega una pregunta y te la respondo súper fácil. ¿Cómo sabes que es una sal y no un grupo carboxilo? Porque el grupo carboxilo son 4 elementos que están en la fórmula, aunque haya uno que se repita, porque son distintos enlaces. Eso por un lado, y lo otro, porque un carboxilo es súper difícil que los vayas a encontrar en una sal, porque las sal son netamente inorgánicas. El carboxilo es orgánico. Esa es la pregunta, esa es la respuesta. Básicamente, para hacerla más sencilla, porque la sal tiene, si bien hay sales cuaternarias, las sales cuaternarias no tienen en su escritura, los 4 elementos, son 3. Lo máximo que vas a ver en la escritura de la fórmula de una sal son 3 términos, 3 elementos. El carboxilo tiene 4, COOH. Aunque sea el mismo, se cuentan por separado. Quedó ya, de nada. ¿Quedó claro cómo se hacen unas alternarias? Porque eso sería lo último de la clase el día de hoy. O si alguien tiene alguna pregunta, algo que necesita que se repite, habla ahora o calle para siempre. Porque si no es así, podemos dar por terminada la clase el día de hoy. Como les dije, era una clase más cortita porque no era mucho lo que había de materia, pero es importante que ustedes sepan lo que es la nomenclatura inorgánica por si es que les llega a salir tanto o una pregunta de nomenclatura inorgánica en la PTU, como simplemente para saber cómo se nombra un compuesto o cómo se llama ese compuesto. Entonces, si no hay dudas ni ejercicios, los vamos a mandar en una guía aparte, porque quedan 15 minutos. O sea, aunque yo les diera ejercicio, no hubieran alcanzado. Pero les vamos a mandar una guía con ejercicios y ahí si ustedes tienen dudas de los ejercicios, las mandan por correo, nosotros vamos a responder. Sé que han llegado dudas al correo, pero no le hemos podido responder, pero apenas tengamos un tiempito le vamos a responder. Así que paciencia, paciencia. Pero van a ser respondidas sus dudas. La lista ya la pasé. Ya pasé la lista, están todos presentes. Cuando estábamos en el recreo, estaba pasando la lista. Así que no se preocupen por eso. Ya la pasé. Así que pueden retirarse nomás si no hay más dudas. Así que damos por concluida la clase. Si no hay dudas ni consultas o preguntas, pueden retirarse con toda la del mundo. Y esa ha sido la Chao, clase. profe. Chao. Gracias.